El santo apóstol Felipe, conmemorado el 27 de noviembre. El santo apóstol Felipe, originario de la ciudad de Bethsaida en Galilea, poseía un profundo conocimiento de las sagradas escrituras, discerniendo correctamente el significado de las profecías del Antiguo Testamento. Esperaba la venida del Mesías. Felipe, llamado por el Salvador J.N. la 1:43, lo siguió. El Santo Evangelio menciona al apóstol Felipe varias veces. Trajo ante Cristo al apóstol Natanael, es decir, Bartolomé, como el 22 de abril, 11 y 30 de junio, 25 de agosto. Véase J.N. la 1:46. El Señor le pregunta cuánto dineros necesitaría para comprar pan para 5,000 hombres. J.N. 6, de 5 a 7. Trajo a algunos judíos helenizados que deseaban ver a Jesús. J.N. 12, 21 a 22. Y finalmente, en la última cena, le preguntó a Cristo sobre Dios. J.N. las 14 y 8. Tras la ascensión del Señor, el apóstol Felipe predicó la palabra de Dios en Galilea, acompañando su predicación con milagros. Así, devolvió la vida a un bebé muerto en brazos de su madre. De Galilea, partió a Grecia y predicó entre los judíos que se habían establecido allí. Algunos de ellos informaron en Jerusalén sobre la predicación del apóstol, a raíz de la cual, por a Grecia desde Jerusalén escribas, encabezados por el sumo sacerdote judío, para perseguir al apóstol Felipe. El apóstol Felipe enmascaró la mentira del sumo sacerdote, quien afirmó que los discípulos de Cristo habían robado y escondido el cuerpo de Cristo, contando en cambio como los fariseos habían sobornado a los soldados de guardia para difundir deliberadamente este rumor. Cuando el sumo sacerdote judío y sus compañeros comenzaron a insultar al Señor y se abalanzaron sobre el apóstol Felipe, quedaron ciegos de repente. Mediante la oración, el apóstol devolvió la vista a todos, y al contemplar este milagro, muchos creyeron en Cristo. El apóstol Felipe instituyó un obispo llamado Narciso, incluido en el rango de los 70 discípulos. Con 4 de enero, desde la Hélade, el apóstol Felipe partió hacia Partía y luego a la ciudad de Azota, donde curó una afección ocular a la hija de un residente local llamado Nicóclides, quien lo había recibido en su casa, y luego lo bautizó con toda su familia. Desde Azota, el apóstol Felipe partió hacia Hierápolis, Siria, donde, incitados por los fariseos, los judíos incendiaron la casa de Gíos, quien había acogido al apóstol Felipe, y querían matarlo. Pero al presenciar los milagros obrados por el apóstol, con la curación de la mano del funcionario de la ciudad, Aristarco, que se secó al intentar golpearlo, y también la resurrección de un joven muerto, se arrepintieron y muchos aceptaron el santo bautismo. Tras nombrar a Giros obispo de Hierápolis, el apóstol Felipe continuó por Siria, Asia Menor, Lidia, Emesa y por todas partes, predicando el evangelio y padeciendo sufrimientos. Tanto él como su hermana Mariama, que lo acompañaba, fueron apedreados, encarcelados y expulsados de sus aldeas. Entonces el apóstol Felipe llegó a Frigia, a la ciudad de Hierápolis Frigia, donde había muchos templos paganos, entre ellos uno dedicado al culto de la serpiente, que albergaba una enorme serpiente. El apóstol Felipe, mediante el poder de la oración, mató a la serpiente y sanó a muchos mordidos por ella. Entre los sanados se encontraba la esposa del gobernador de la ciudad, Anfípate. Al enterarse de que su esposa había aceptado
el cristianidad. El gobernador Anfípato ordenó arrestar a San Felipe, a su hermana y al apóstol Bartolomé, que viajaba con ellos, a instancias de los sacerdotes paganos del templo de la serpiente. Anfípato ordenó crucificar a los santos apóstoles Felipe y Bartolomé. En ese momento se desató un terremoto que derribó a todos los presentes en el lugar del juicio, colgados en la cruz del templo pagano de la serpiente. El apóstol Felipe, por la salvación de ellos, lo habían crucificado para salvarlos de los estragos del terremoto. Al ver esto, el pueblo creyó en Cristo y comenzó a exigir que los apóstoles fueran bajados de la cruz. El apóstol Bartolomé, al ser bajado de la cruz, aún vivía y bautizó a todos los creyentes y les nombró un obispo. Pero el apóstol Felipe, gracias a cuya oración todos sobrevivieron, excepto Anfípato y los sacerdotes paganos, murió en la cruz. Su hermana Mariamna enterró su cuerpo junto con el apóstol Bartolomé. Partió a predicar a Armenia, donde fue crucificado con 11 de junio. Mariamna misma predicó hasta su muerte y Caonea con 17 de febrero.